Así que Tucker Carlson estuvo en el Real Estate Future Forum, una conferencia que se celebra en Arabia Saudita, por supuesto organizado por el gobierno de Arabia Saudita, que en realidad es solo una familia real despótica, por supuesto. Todo lo que sucede en Arabia Saudita está alojado por ellos porque no hay derechos humanos en Arabia Saudita, pero más sobre eso en un momento. En este foro del futuro inmobiliario, Tucker habló sobre lo cómodo que se sentía como cristiano en Arabia Saudita. Echa un vistazo. ¿No sería maravilloso si la gente tenía algunas ideas sobre esas cosas? Hablaste de la gracia, la hospitalidad, la amabilidad, antes de que lo comentaran desde lejos, porque creo que es una experiencia que una. ¿Ves que has tenido cambios en tu perspectiva? Estoy totalmente de acuerdo con en que ese por tengo muchos ceros así. Mi país por decir cosas sin bozo te porla. Dice que valgo pendun creciendo bastante. For me and day, yo me siento completamente cómodo que uno en la satellite. Usala porque se corrupta shinoma de yapa, y porque isualo siriso, es una amenaza de alguna manera de algunas personas que son propensas a mentirosas y un perser. Hasta culinary a nuestro que apentasar de comarv, que solamente nortenta summer via, que vela apena con circunturas cosas endas en entre the war. Así que Tucker Carlson va a Arabia Saudita, se sienta en una conferencia gobierno cuidadosamente curado, probado, aire acondicionado y anunció: soy un cristiano bastante ferviente y me siento completamente cómodo en la sede del Islam. O bien, eso es maravilloso. ¿Ves? Aparentemente los más de 2 millones cristianos en Arabia Saudita, quienes están entre los más perseguidos poblaciones cristianas en el mundo, no debería tener nada de qué preocuparse porque Tucker Carlson se siente cómodo. ¿Ves? Cuando una celebridad estadounidense es tratada bien para un fin de semana que obviamente supera toda la evidencia documentada del Estado impuso persecución religiosa, déjame explicarte de qué estoy hablando. Según los cristianos, de quién es el trabajo de rastrear la persecución en todo el mundo. Puertas Abiertas Internacional es una organización cristiana que monitorea persecución de cristianos en todo el mundo. Ahora, según el informe de Open Doors, Bell Watch, un informe anual que sale con de 2025, Arabia Saudita a partir de 2025 fue clasificado como el 13 peor país del mundo por la persecución de los cristianos. De nuevo, esa no es mi opinión. Eso es de Puertas Abiertas Internacionales. Opone a Arabia Saudita en la categoría de persecución extrema de los 50 países en la lista mundial de observación que persigan a los cristianos. Solo 15 de ellos están en esa categoría de persecución extrema. Entendamos que Arabia Saudita es uno de los 15 los peores lugares del mundo para ser cristiano. Open Doors no hace vibraciones como Tucker Carlson, lo cómodo que se siente que rastrean los arrestos, violencia de deportaciones, restricciones legales y asesinatos. Así que cuando Tucker Carlson dice que se siente cómodo, no está diciendo la verdad, al menos sobre los cristianos. Esto es lo que dice el informe de Puertas Abiertas. Palabra por palabra cita al gobierno saudí: sigue prohibiendo la práctica pública de las religiones musulmanas no restringidas, no regular, prohibir y se pone mejor. Cita: Arabia Saudita es uno de los pocos países del mundo donde los edificios de la iglesia todavía están oficialmente prohibidos. Así que de nuevo, Tucker, ¿dónde exactamente planeabas ir a la iglesia durante su viaje a Arabia Saudita? Eres un cristiano tan ferviente, ver a los cristianos que viven allí no tienen la opción, y esto no se trata de un pasado lejano. Puertas Abiertas informa de la siguiente manera, cita: en 2025, la primera gran ola de deportaciones de trabajadores cristianos extranjeros en más de una década tuvo lugar, y luego esta cita: una iglesia en casa fue cerrada. Los presentes fueron abordados individualmente y expulsados del país sin explicación. Varios expatriados cristianos fueron expulsados del país. A algunos se les dijo que la razón era simplemente el cristianismo. Ni siquiera se avergüenzan de ello. Esto no es un malentendido, esto no es una diferencia cultural, esto es limpieza religiosa por la burocracia oficial del gobierno. Ahora hablemos de la conversión. El informe de Puertas Abiertas dice: citas: ciudadanos saudíes que se convierten del Islam al cristianismo enfrentar la pena de muerte bajo las leyes de apostasía, y citas señalan que las ejecuciones no se llevan a cabo con frecuencia. Eso es cierto, pero eso no espera, es disuasión. Lo que ves: cada cristiano convertido vive bajo la espada legal colgando sobre su cabeza, incluso si en realidad no llevan a cabo penas de muerte con demasiada frecuencia. Así que sí,
Tu que te sentiste seguro y eso es maravilloso, pero la ley no se aplica a las celebridades visitantes. Aquí hay otra cita del informe de Puertas Abiertas. El pequeño número de conversos cristianos saudíes de origen musulmán se enfrentan a una intensa presión, particularmente de sus familias generalmente. Manteniendo su fe en secreto, los cristianos practican una amplia autocensura para evitar consecuencias no solubles. Consíguelo, el cristianismo sobrevive en Arabia Saudita solo si es completamente silencioso y bajo el radar y, obviamente, siempre viviendo. Ahora hablemos de mujeres cristianas porque aquí es donde la palabra cómoda usada por Take se vuelve obscena. Puertas Abiertas derecho cita: mujeres convertidas del Islam en Arabia Saudita viven bajo estricta tutela masculina, y luego está lista. Las mujeres que se convierten al cristianismo enfrentan una severa presión familiar y comunitaria, incluida la violencia, matrimonio forzado a los hombres musulmanes, arresto domiciliario, a veces divorcio, y consiguen esto pierden la custodia de sus hijos. Entiendan, una mujer se convierte al cristianismo por ley, pierde la custodia de sus hijos. El informe va sobre el riesgo de asesinatos por honor combinado con la falta de protección legal específica obliga a la mayoría a permanecer en secreto. Creyentes, aquí hay otra línea directa del informe Puertas Abiertas. Cristianos conversos en Arabia Saudita no pueden criar a sus hijos según sus creencias religiosas. ¿Obtienes que tienes cristianos conversos tienen hijos? Sus hijos son forzados a la educación islámica. Los matrimonios cristianos no son legalmente reconocidos. Esto es Islam impuesto por el Estado ahora para la estafa de relaciones públicas que Take compró. Puertas Abiertas aborda esto directamente. Cita: aunque Arabia Saudita se presenta externamente como abierta y reformista, restricciones significativas persisten. La presión en todas las esferas de la vida sigue siendo extremadamente alta. En otras palabras, la marca ha cambiado, pero la represión de los cristianos no. Y Tucker acaba de convertirse en la valla publicitaria de esta marca. Antes de continuar, quiero compartir algo importante con tú. En este canal hablamos de política, pero todos sabemos que estamos en una guerra espiritual, y la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para la guerra espiritual, pero la mayoría de nosotros nunca aprendió cómo hacerlo bien. No necesariamente sabemos cómo crecer en nuestras vidas de oración, pero no tiene que ser así. He creado un curso de video gratuito que te guía a través de las lecciones de oración más importantes de la Biblia. La fe de Abraham, como los quebrantados todavía oran, y qué hacer cuando Dios dice que no. Da clic en el enlace en la descripción. A continuación, regístrese ahora. Gratis, es exclusivo y cambiará la forma en que rezas. Así que no, Arabia Saudita no es cómodo para los cristianos, es cómodo para visitantes famosos que no adoran, es cómodo para personas que no se atreven a convertirse a la cristiana, y pero probablemente sea cómodo para los invitados que se van antes de que las consecuencias puedan afectar sus vidas cristianas. Pero para los cristianos que realmente viven en Arabia Saudita, Puertas Abiertas describe un país donde nuevamente las iglesias son ilegales, el culto cristiano está prohibido, los conversos enfrentan amenazas de muerte, las mujeres son brutalizadas, los niños son quitados de sus padres y los padres son cristianos. La fe debe ocultarse bien. Esto no es el cristianismo floreciente. Así que cuando Take Carlson se encoge de hombros porque se sintió bien en una conferencia, no está siendo nervioso y genial, está siendo moralmente descuidado con la vida de otras personas, y los cristianos en Arabia Saudita merecen algo mejor que eso.